Bueno, chicos, muy bien. Bueno, ahí ya quedó la reunión abierta por si hay alguien que sale, se vuelve a meter, así no tenemos que andar interrumpiendo. Y ahí yo ya empecé a grabar la reunión, ¿sí? ¿Alguien me puede confirmar a ver si ya se está viendo mi pantalla? Que debería ser un modelo de Word con unos exámenes. Sí, se ve. Bueno, perfecto. Bueno, les cuento entonces un poquito lo que vamos a hacer. No sé si ya me conocen. Bueno, yo me llamo Sofía, soy una de las profes ¿sí? de química del instituto. Ya hace un par de semanitas, creo que no la semana pasada, pero sí la anterior, habíamos hecho alguna clase para ir viendo las primeras unidades temáticas de algunos ejercicios. Bueno, ahora ya considerando que están cursando el intensivo, ¿sí? En las vísperas a rendir como el examen integrador, la propuesta de hoy era resolver un examen que ustedes habían enviado por el grupo, que es un modelo de examen intensivo, no sé si será del año anterior, ¿sí? O de cuándo será, pero bueno, es un modelo que nos dieron ustedes mismos. Vamos a avanzar lo más posible, en el caso de que quede algo pendiente, probablemente, bueno, se coordine alguna clasecita más. Pero bueno, la idea es como apuntar a eso, ¿sí? Así que bueno, como verán, van a ser ejercicios salteados de todos los temas, ¿sí? Vamos a hacer como una pequeña base teórica, pero más que nada que nos ayude a intentar resolver, ¿sí? Porque bueno, no vamos a llegar a explicar cada tema desde cero, porque bueno, si no lo hacemos a tiempo y nos tendríamos que ahondar en un tema solo respecto de todos los que ustedes dan, ¿sí? Bueno, por otro lado, lo que se va a ver en la grabación va a ser la pantalla que ustedes están mirando. Yo no creo que me vea, pero sí se va a escuchar mi voz. Y bueno, yo igual los escucho y nada, me suena el chat. Así que nada, cualquier duda que tengan, de última prenden el micrófono y me preguntan. O en todo caso, si no escriben al chat. Y yo cuando, bueno, voy teniendo algún huequito, los voy leyendo. ¿Sí? Así que bueno, ahora ya -5 empezamos. Si alguno tiene alguna consulta, me dice. Y si quieren pueden ir leyendo el primer ejercicio que como verán es de balanceo redox, ¿sí? Acá las respuestas, estas que están acá completadas, no están hechas por mí, ¿sí? Ahora nosotros lo vamos a desarrollar, simplemente lo dejé porque si no, no se puede ver la consigna, ¿sí? Pero bueno, ahora nosotros lo hacemos y lo chequeamos por nuestra cuenta. Bueno, lo que sí les puedo sugerir que ya tengan en mano, por si quieren ir siguiendo los ejercicios, es tabla periódica, sí, calculadora, que son las cositas que ustedes van a poder usar para rendir. Bueno, vamos a arrancar si les parece, ¿sí? Bueno, el primer ejercicio, como ya les spoileaba un poquito recién, es un ejercicio de balanceo, ¿sí? Lo que ustedes van a tener que entregar es simplemente, bueno, completar cada uno de los cuadraditos que tienen delante de las especies químicas con el número de moles, ¿sí? Que tienen delante. Acuérdense que en el caso de ustedes tener alguna especie química, como aparentemente parece ser acá, no sé, el ácido clorhídrico que lleva un mol nada más, acuérdense de no dejarlo vacío, ¿sí? Muchas veces el uno se abrevia, pero en este caso ustedes lo completan también, ¿sí? Dejarlo vacío es como que ustedes no definieron cuántos moles usa, ¿sí? Así que si lleva uno, completo con el uno, ¿sí? Bueno, bien. ¿Qué es entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer en el caso de un balanceo redox? ¿Sí? Primero tendrían que ustedes tener en claro, ¿sí? Si el balanceo es una redox en medio ácido o en medio básico, ¿sí? En este caso estamos hablando de un balanceo redox en medio ácido, me doy cuenta justamente por las especies que participan, ¿sí? Tenemos el ácido clorhídrico, tenemos el ácido bromídrico, ¿sí? Acuérdense que en un balanceo redox en medio básico quizás nosotros nos encontraríamos, por ejemplo, algún hidróxido, ¿sí? Que son las características bases fuertes, ¿sí? Así que bueno, en este caso esto se va a desarrollar como un balanceo medio ácido. ¿Cuál sería el primer paso independientemente de en qué medio uno haga el balanceo redox? El primer paso es justamente ionizar las especies químicas, ¿sí? Las únicas especies que nosotros no vamos a ionizar, ¿sí? Van a ser, por ejemplo, los óxidos, por eso en este caso al agua nosotros lo vamos a dejar igual. Y no vamos a ionizar tampoco, por ejemplo, la que son las especies diatómicas, como ser, por ejemplo, el bromo 2, cloro 2, ¿sí? La mayoría de los gases vienen de esta manera. Eso tampoco se va a ionizar, ¿sí? El resto de las especies lo que voy a hacer entonces, ionizar quiere decir que yo lo parto en sus iones, que serían como se van a ionizar en el agua, ¿bien? Entonces, por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿qué implicaría ionizarlo? Sería separar la especie química justamente en mi hidrógeno, ¿sí? Que como tiene número de oxidación +1, me va a quedar positivo, y el cloro que tiene número de oxidación -1, ¿sí? Acuérdense que esto es donde yo lo estoy sacando. Bueno, el hidrógeno quizás es bastante conocido, que en la mayoría de los casos, por decirles en un 90%, usa número de oxidación +1. Y el cloro en este caso, acuérdense que como la especie en su conjunto tiene que ser neutra, la única manera de que el hidrógeno aporte +1 y que la especie en sí sea neutra es que el cloro me aporte un -1 como para descontarlo, ¿sí? Entonces tenemos +1 contra -1, mi balance total de cargas me estaría dando 0. Por eso es que el ácido clorhídrico así no tiene ninguna carga acá arriba.
En cambio, cuando yo lo separo, las dos especies quedan cargadas, ¿sí? Si alguno se va perdiendo, me pregunta. Bueno, el primero ya lo disociamos. Nos vamos ahora a la segunda especie química. A la segunda especie química, que es un oxosal, ¿en qué la vamos a separar? Vamos a separar al metal por un lado. Fíjense que el metal va a quedar con una carga de +1. Si ustedes se fijan en tabla, el potasio es la única carga que tiene, ¿sí? Bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer para pensar cuál es la carga que tiene el bromo? Que acá vamos a tener varias opciones. Esto lo vamos a hacer de esta manera. Le voy a sacar el contorno y el relleno a esta figura, pues si no me voy a dejar escribir. Y lo pensamos. Bueno, tenemos que pensar de vuelta en el principio de neutralidad. Entonces, fíjense, si acá tenemos, por ejemplo, un potasio que está utilizando +1, ¿sí? Y tenemos oxígeno que está utilizando -2, porque es la única opción que tiene, ustedes tienen que pensar qué número de oxidación o número de valencia, que es lo mismo, tiene que usar usando el bromo, ¿sí? Para que la totalidad de las cargas nos dé 0. Entonces, atención a lo siguiente. De cargas negativas tenemos -1 por 3, que eso me está dando -6. Entonces, si ya tenemos una carga positiva, fíjense que la resultante me viene dando -5. Tengo -2 por 3. Hay una de esas -6 cargas que se anulan con mi +1. Me estaría quedando como resultante -5. Por ende, el bromo tiene que estar usando ¿qué cosa? +5. Siempre el no metal central va a estar usando un número de oxidación positivo, ¿sí? Pero bueno, si tiene varias opciones, ustedes tienen que determinar cuál utiliza siguiendo este criterio de la neutralidad del compuesto conjunto, ¿sí? Bueno, ¿en qué nos ayuda esto en realidad? Nos va a ayudar después para el segundo paso de la redox, que tiene que ver con bien quién se oxida y quién se reduce. Pero más allá de eso, ¿sí? Me sirve porque ahora nosotros al potasio, que es el metal, lo separamos de todo el resto, pero todo este resto, que es el bromo, oxígeno 3, lo vamos a dejar juntos. Acá tienen dos maneras ustedes de pensar qué carga tiene esta especie, ¿sí? La más fácil, a opinión mía, ¿sí? Es ya saber que si nosotros tenemos un solo potasio con carga positiva, sí o sí el otro pedazo de mi especie química, que sería el otro pedazo de mi oxosal, me tiene que aportar una carga de -1, ¿sí? Porque es la única manera de que cuando yo lo tengo en conjunto, las cargas se anulen. +1 contra -1. Si lo quieren pensar de otra forma, que quizás puede a quien le resulte más fácil, podemos pensar lo siguiente. Fíjense que esta carga es la que corresponde al bromo oxígeno 3. Entonces tenemos un bromo que aporta +5 y -6 de carga de los oxígenos. Si hago la resultante de las cargas, +5 menos 6, la resultante me da -1. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es como otra manera de poder explicar la carga que nos quedó. ¿Sí? Bueno, después seguimos la ionización con el hidrógeno y el bromo, que también se separa porque es un ácido. Queda muy parecida a la del ácido clorhídrico, ¿sí? +1, -1. Bueno, y después ya pasaríamos a los productos, ¿sí? Esperen que se los ponga así un poco más encolumnado, así me siguen. Ahí va. Y después ya nos vamos con la parte de los productos. El bromo, como les decía antes, se queda igual, el agua también, ¿sí? Y este, que sería el cloruro de potasio, sí lo separo, ¿sí? Es una sal. Lo mismo con el tema de las cargas, ¿sí? Como el potasio sí o sí va a usar una carga de +1, porque es la única opción que tiene, el cloro sí o sí usa una negativa, y si se fijan, la única opción que tiene es el -1, ¿sí? Aunque igualmente, bueno, sí o sí tenía que aportar -1, porque si no, es como que me queda desbalanceado y la carga neutra no se me va a estar dando, ¿sí? Bueno, cuéntenme hasta acá cómo vienen, si hay alguna pregunta me dicen ahí al chat. Por ahora nada, me parece. Bueno, voy avanzando, ¿sí? Bueno, segundo paso, que puede quien lo haga primero, eso es medio a gusto. Vamos a plantear lo que se llaman las semirreacciones de lo que sería la oxidación y la reducción. Bueno, esto quizás puede que a ustedes les quede más fácil mirarlo desde acá arriba. Eso lo ven un poquito como a gusto. Entonces, la idea de esto es que ustedes determinen, lo pueden dejar por escrito o no, según cómo les sea más fácil, cuáles son los números de oxidación que tiene cada uno de los elementos en el sector de los reactivos, que acuérdense que el sector de los reactivos es la izquierda de la flecha, y cuál es el número de oxidación que tienen los elementos a la derecha de la flecha, es decir, en productos. Entonces, ¿quién va a ser el elemento que se oxide? Es aquel elemento que aumentó su número de oxidación. Entonces, fíjense si hacemos la visualización acá, yo se los voy marcando. Por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos acá el bromo, que está como bromo 2, fíjense que es bromo unido a sí mismo, ¿sí? La única manera de que esta especie sea neutra, ¿sí? Es decir, que tenga de carga resultante 0, por eso es que el bromo 2 no tiene nada acá arribita de carga,
es que justamente los bromos usen un número de oxidación 0. ¿Sí? Entonces, fíjense qué es lo que nos pasó acá en el caso del bromo. Si nosotros miramos al bromo acá, el bromo está teniendo acá más 5, ¿sí? Y en este caso, el bromo nos apareció con número de oxidación 0. ¿Eso qué querría decir? Que el bromo se redujo, porque pasó de más 5 a 0, que es un número más chico. Ahora, si lo pensamos, por ejemplo, con el bromo que teníamos acá, que fíjense que es un bromo que usa menos 1. Si lo comparo con este bromo, el bromo que pasó se oxidó, aumentó su número de oxidación. Entonces esto puede ocurrir, ¿sí? Que quizás sea el mismo elemento que aumentó y que redujo su número de oxidación, ¿sí? Vamos igualmente por las dudas a ver a los otros elementos, ¿sí? A ver, si miramos al hidrógeno, las 2 o 3 veces que lo teníamos acá usaba más 1. Y en el caso del agua, si pensamos los números de oxidación, ¿qué tenemos nosotros? Número de oxidación más 1 en el hidrógeno y menos 2 en el oxígeno, que es el único que tiene, ¿sí? Entonces el hidrógeno quedó igual, ni se oxidó ni se redujo. Bueno, si miramos por ejemplo el cloro nos pasó lo mismo. ¿Ven que acá lo tenemos desarrollado? Está utilizando menos 1. Acá lo tenemos desarrollado de vuelta, está utilizando menos 1. Se quedó igual. Y fíjense que el potasio me pasa lo mismo. Acá lo tenemos con más 1, lo habíamos pensado acá, y acá lo tenemos con más 1. De esa forma, entonces, confirma lo que estábamos pensando antes. Es justamente el bromo el mismo que se oxida y que se reduce. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros esto para plantearlo? Se va a hacer de la siguiente manera, miren. Para oxidarse, acuérdense que esto es un aumento en el número de oxidación. Entonces, el que aumentaba, ¿quién era? Ojo con lo que ponen. El bromo menos 1, ¿sí? Es el primero que nosotros tenemos del lado de los reactivos. Y del lado de los productos, ¿cómo me aparece? Así, como bromo 2. Fíjense que acá un poco es como que torna más la justificación de por qué hicimos esto antes. Porque en realidad para uno poder definir quién se oxidó, quién se reduce, lo podemos mirar arriba, así como para ver más específicamente cómo se modificó ese número de oxidación, qué valores tiene. Pero una vez que ustedes plantean la hemireacción, o algunos le ponen semiecuación, una vez que uno hace este planteo, ¿cómo uno lo plantea? Con las especies que a nosotros nos quedaron acá. Entonces, no ponemos, por ejemplo, HBr, bromo 2. Pongo como me quedó disociado, que sería bromo negativo, que pasa a bromo 2. ¿Por qué el bromo 2 lo ponemos igual? Porque justamente es una de las especies que tiene criterio de no disociarse. Pero siempre me baso acá. Entonces, ustedes pueden mirar los números en la primera parte, como para determinar quién es quién se oxida, quién se reduce, pero cuando lo escriben se basan siempre en lo que ven acá. Bueno, y después cuando uno anota la reducción, que quiere decir el que baja el número de oxidación, ¿qué agarramos acá? Tenemos que pensar en este bromo, que es el que usa más 5, y después volvemos al mismo bromo, ¿no? Que es el que quedó en 0. Entonces, ¿cómo agarro a la especie química? Así. Agarro al bromo, oxígeno 3 con la carga, esto es muy importante que la carga esté bien hecha, y termino ¿en qué? En bromo 2. Fíjense que esto tiene sentido porque justamente hay 2 bromos en juego, ¿sí? Entonces puede estar pasando lo que nos pasa en esta ecuación, ¿sí? Bueno, les doy un momentito para que lo relean por si hay alguna pregunta. Y ahora vamos a la parte de hacer el balanceo en cada hemireacción particularmente, ¿sí? Chusmen a ver si hay alguna pregunta, si no me escriben en el chat. Profe, yo sí tengo una pregunta. Decime. Dice, el primer paso era ionizar las especies químicas, excepto cuáles. Las especies que no se ionizan son los óxidos, ¿sí? Que serían, por ejemplo, estos. Y serían las especies diatómicas, ¿sí? Por ejemplo, bromo 2, oxígeno 2, ¿sí? Y después lo que sí también tienen que recordar es que, por ejemplo, ven que cuando nosotros tenemos una sal, es como que tenemos una oxosal en realidad, no cualquier sal. Pero tenemos el metal y toda esta partecita que es como un mini óxido. Bueno, ven que ahí les pasa lo mismo. Entonces, al potasio, que es el metal, lo separo. Pero ven que todo esto todavía sigue junto. Entonces, ya cuando a mí me queda como si fuera un óxido, ya está, ahí termino, no se ioniza más. Y ven que el agua es un óxido, los óxidos son las especies que tienen oxígeno y otro elemento. Ya queda así directamente. ¿Sí? Dale, gracias. Bien. Bueno, nos vamos a ir ahora, chicos, a la parte del balanceo. Les voy a poner como una pequeña cosita teórica para que ustedes se lo recuerden. Lo vamos a anotar acá como un cuadrito de texto, porque es como algo teórico en realidad. Bueno, ¿cómo hacemos el balanceo en el medio ácido más allá de lo que venimos haciendo hasta acá? Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Para el balanceo, lo primero que hacemos es chequear
tener la misma cantidad de cada una de las especies químicas. Dígase, no a nivel de oxígenos ni a nivel de hidrógenos, porque eso ahora lo vamos a ver en los pasos específicos de la redox en medio ácido, pero sí si por ejemplo nosotros tenemos así un elemento como ser el bromo acá. Lo primero que hacemos es ese elemento balancearlo caseramente como hacemos un balanceo común. Dígase, si de este lado, que es de productos, nos quedaron 2 bromos, acá nos quedaron uno solo, lo primero que hacemos es esto. Coloco un 2 adelante, justamente del lado en el que a mí me falte, para que me queden 2 bromos por lado. ¿Sí? Entonces, siempre el primer paso es balanceo por tanteo. Los, o el, en general es uno solo, distintos a oxígeno e hidrógeno, ¿sí? Porque eso ya después se hacen de manera diferente, ¿sí? Siempre esto es lo primero que hago. Si no corresponde, esto lo ignoran. Si corresponde, se hace. Una vez que esto ya se hizo, ahora vendría el paso del balanceo de oxígenos e hidrógenos. Obviamente si correspondiera. Fíjense que en el caso de acá arriba, el único elemento que nosotros tenemos es el bromo. Entonces ya con hacer esta parte ya está, porque yo tampoco voy a estar agregando hidrógenos por agregar. No hay oxígenos, no hay hidrógeno, entonces no voy a aplicar esta manera como particular de balancearlos. ¿Sí? Este paso nos lo salteamos, en este caso, ahora lo vamos a desarrollar en el otro. Después de esto ya vendría el paso número 3, que sería prácticamente como el último. ¿Que cuál va a ser? Balancear las cargas. Ven que acá, a nivel de la cantidad de bromos, ya estamos balanceados. Lo que nos quedaría ahora es que los dos lados de la igualación, o sea, ambos lados de la flecha, nos queden con la misma carga. Entonces, el balanceo de cargas se hace agregando electrones, ¿sí? Los electrones, acuérdense que son cargas negativas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, si del lado de acá yo tengo 2 cargas negativas, o sea que mi carga es menos 2, y de este lado tenemos una carga que es 0, porque ven que nada de esto tiene carga, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar 2 electrones del lado de la derecha. ¿Cuál es la idea entonces? No que los dos lados me queden 0, sino que los dos lados me queden con la misma carga. Entonces, carga menos 2, carga menos 2. Se terminó el balanceo en la ecuación de arriba. ¿Sí? Bueno, nos vamos a ir a la de abajo. Vamos con el paso a paso. Primer paso, balanceo por tanteo, elemento diferente oxígeno e hidrógeno. ¿Qué tenemos? Bromo. Acá hay 2 bromos, acá hay 1, ponemos un 2 adelante. Esto es lo primero que se hace. Y después ahí viene la parte específica, que esto es lo que capaz a veces más cuesta recordar, que es cómo balanceo oxígenos e hidrógenos, ¿sí? Esto lo vamos a desarrollar. Acá sí tenemos oxígenos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? Lo que hacemos es agregar tantas aguas como oxígenos me falten del lado en el que me faltan. ¿Sí? Suena así como medio a grosso modo decirlo, pero me parece que es la manera más fácil de entenderlo. Entonces, miren, tenemos oxígenos del lado de la izquierda y no del lado de la derecha. ¿Cuántos tenemos en total? Tenemos 3 oxígenos, pero ojo que está multiplicado por 2, o sea que estamos haciendo 6 oxígenos. Entonces, ¿qué hago? Tengo que agregar 6 aguas justamente del lado de la derecha, que es el lado en el que a mí me faltan oxígenos. Entonces, ¿sí? Si del lado de la derecha me faltan 6 oxígenos, de ese lado voy a estar agregando 6 aguas. Bueno, ¿qué es lo que pasa y por qué es que ahora nosotros nos vemos como entrometidos en el balanceo de los hidrógenos? Porque cuando agregamos agua, agregamos también hidrógenos. Entonces, el paso que sigue es ver un poco cómo vienen los hidrógenos. ¿Y qué es en general lo que a ustedes les suelen pasar? Como quizás el hidrógeno antes no estaba, pero ahora ustedes lo agregaron, fíjense que del lado de la derecha ustedes están sumando 12 hidrógenos, porque tienen 6 por 2. Entonces, ¿qué se hace ahora? Del otro lado, que es en el que me faltan hidrógenos, ¿qué voy a estar agregando? El doble de lo que agregamos de aguas. ¿Por qué? Porque justamente, bueno, por cada agua yo tengo 2 hidrógenos. Entonces medio que nos vemos obligados a decir, bueno, sumo 12 hidrógenos para que me queden equilibrados los hidrógenos por lado. Esperen que les voy a anotar acá esto más prolijo. Y ahora me preguntan hasta ahí si vamos bien. Bueno, a esto de agregar el doble de hidrógenos del lado contrario les pongo a evaluar por qué. Porque capaz puede que pase algún ejercicio en el que, no sé, se me ocurre. Quizás a ustedes de repente ya tienen una especie que tiene hidrógeno del lado de la izquierda. Si ustedes de repente se fijan que del lado de la izquierda, en vez de faltarme 12 hidrógenos, me faltan 10, bueno, le agregan 10, ¿sí? La idea es justamente agregar lo que yo necesite para balancear.
En general es eso, como el hidrógeno ustedes no lo tenían de este lado y solo son los hidrógenos que sumamos por el tema de agregar el agua, termina siendo el doble. Pero les pongo acá a evaluar como para que ustedes se fijen particularmente. ¿Sí? Bueno, chicos, y recién una vez que esto se terminó, que sería este paso que estaba nuevo en esta especie porque en la primera no hacía falta, ahora viene la parte del balanceo de las cargas. Lo que tienen que tener más cuidado es que en este caso nosotros sumamos el agua, que a nivel de cargas no nos cambian nada porque no tiene carga, pero sí tener en cuenta que sumamos los hidrógenos que son positivos, ¿sí? Entonces, si evaluamos cómo vienen acá las cargas del lado de la izquierda, tenemos 2 cargas negativas y tenemos 12 cargas positivas. Entonces, si ustedes se fijan cómo viene quedando la resultante de cargas, nosotros tendríamos algo así. Tenemos 12 cargas positivas menos 2 cargas negativas, ¿sí? La carga me vendría dando 10 positivos, ¿estamos de acuerdo? Tenemos 12 que son positivos menos 2 que son negativas. Fíjense que tengo 2 por menos 1, me da 10 positivo. Y de este lado, nosotros estamos teniendo una carga que vale 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los electrones son negativos. Entonces, ¿qué es lo que podemos pensar en este caso? Puedo decir lo siguiente. Vamos a estar agregando electrones, pero del lado en el que a mí me sobran cargas positivas. ¿Por qué? Porque si yo quiero llegar a equilibrar la carga de este lado con la del otro, dígase una carga 0, lo que nosotros podríamos hacer es agregar 10 electrones para que justamente esas 10 cargas positivas sean neutralizadas por estas 10 cargas negativas. Entonces es como que nos quedaría así. Si yo tengo 10 positivo y le resto 10, porque estoy agregando 10 electrones, ahí la carga total me vendría a dar 0. Chao, nos vemos. Bueno, ahí veo que me suena el chat. Bueno, esperen que aprovecho para acomodar esto y me van preguntando si hay alguna duda, ¿sí? Cualquier cosa prenden el micro, pero igual leo el chat. Vamos a agregar la letra. Si alguno está con la letra muy chiquitita, me avisa y vemos cómo lo acomodamos otra vez, ¿sí? Muy bien, esto se los dejo acá como una ayuda a memoria. Obviamente no está todo lo que yo dije, pero bueno, capaz después para hacer un pequeño recordatorio les viene bien. Bueno, ahí los leo, ¿sí? A ver. Yo lo que suelo hacer es que si le trata de una oxidación, los dejo del lado izquierdo. Bueno, mira, está bien lo que vos pensás. Eso es así como él dice, ¿sí? Ay, él o ella, no me acuerdo del nombre. Bueno, es así como dicen en el chat, ¿sí? Es verdad que siempre en la oxidación los electrones quedan de la derecha y en la reducción queda de la izquierda, ¿sí? Eso es un hecho. Ahora, lo que sí tienen que pensar ustedes es la cantidad, porque eso sí es algo que no se los va a decir. Entonces, yo les diría, la manera de pensarlo es justamente pensar esto, cómo a mí me quedan las cargas. Lo que sí ustedes pueden pensar una vez que terminen es decir, bueno, a ver, ¿tiene sentido que los haya agregado de la derecha? Bueno, sí, porque es una oxidación, o no, porque es una reducción. Pero después la cantidad, ustedes lo tienen que pensar justamente según cómo viene la magnitud de carga, ¿sí? Bueno, no menos importante el pasito que viene ahora, que es el siguiente. Una vez que ustedes ya terminaron el balanceo de las dos por separado, ahora hay que hacer como una unificación de las dos, que ¿qué significa? Evaluar cuántos electrones agregamos en cada una. Entonces, fíjense lo siguiente. Siempre la cantidad de electrones agregados en las dos semiecuaciones tiene que ser la misma. Entonces, si ustedes de casualidad no agregaron lo mismo, que esto es lo más común, porque en la de arriba necesitamos agregar 2, en la de abajo necesitamos agregar 10, lo que tenemos que hacer es multiplicar a una o a las dos semireacciones por un número que a mí me permita que estos electrones queden equilibrados. Entonces, ¿cuál es acá la manera más fácil? Multiplicar la reacción de arriba por 5. Porque ahí yo tengo 2 electrones, esos 2 electrones quedan multiplicados por 5, 2 por 5 me da 10. Y ahí ya se me equilibran con los 10 electrones agregados acá. Bueno. Vamos a hacer la unificación y les dejo otro momentito para preguntas antes de irlo cerrando, ¿sí? Bueno. Una vez que este paso termina, que es el de unificar, fíjate que esto ya no se los dejé anotados acá, ¿sí? Hice como un pequeño ayuda a memoria nada más. Una vez que esto ya se terminó, ¿sí? Ahora lo que hacemos es anotar las ambas semireacciones juntas. Dígase lo siguiente, todo lo que a nosotros nos quedó del lado de reactivos lo escribimos juntos. Y también lo que vamos a hacer es justamente tomar en cuenta este número que está multiplicando mi ecuación si es que lo estamos multiplicando por algo, ¿sí? Entonces, ven por ejemplo la de arriba que teníamos 2 bromos con carga negativa, pero están multiplicados por 5, o sea que nos quedarían 10 bromos negativos, ¿sí? Después a esto le vamos a agregar todos los que nos quedó del lado de reactivos de la de abajo, ¿sí? Esto no lo multiplicamos por nada porque la de abajo no lo multiplicamos por nada, así que queda así tal cual.
Bien, nos vamos ahora a la de arriba, ¿sí? Agarramos así. Todo va multiplicado por 5. El bromo 2 que tenía un 1 adelante ahora lleva un 5. Los 2 electrones que dan por 5 nos quedarían 10. Y también metemos a estos dos que vienen de la de abajo, sin ningún número delante más que el que tienen, ¿sí? Si teníamos 6 aguas, volvemos a poner 6 aguas, no es que lo modificamos. Pero bueno, la cuestión es que lo escribo así tal cual. Ahí vamos. Vamos a checar esto que no me gusta cómo nos quedó. Ahí está. Muy bien. Bueno, ¿dudas hasta ahí? ¿Me frenan? Porque ahora estamos ya por terminar. Bueno, voy a ir copiando mientras la ecuación esta. Ahora solo queda la parte entonces de, digamos, volver como insertar lo que nosotros pensamos en justamente la ecuación de arriba, que es lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? A las mismas especies que les dan de datos tienen que definir cuáles son los coeficientes estequiométricos que quedan arriba, ¿sí? Bueno, explico al cierre y ahí leo el chat que escucho que sonó. Bueno, ¿cómo viene esta parte, chicos? Primero, bueno, lo que a ustedes siempre les tiene que suceder es que los electrones se les tienen que anular, ¿sí? Si esto no les sucede es porque algo quizás se equivocaron, se olvidaron de multiplicar, que esto es lo más común, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? 10 electrones, fíjense, nos quedaron del lado de la izquierda, se me van con los 10 electrones que están de la derecha, ¿sí? Eso por un lado. Y después por el otro, lo que nosotros vamos a hacer, en el caso de que venga el caso, obviamente, es quizás eliminar si tuvieran alguna especie repetida. Si ponele ustedes hacen este paso y se encuentran que tienen agua en la de la derecha y agua de la izquierda, bueno, van a ver si se puede anular cierta cantidad. Les tiro un ejemplo. Si por ejemplo de la derecha nos quedan 6 aguas y de la izquierda nos hubieran quedado 2, bueno, las 2 aguas de la izquierda las elimino y del otro lado me quedarían 4. Si es como que 2 se anulan con 2. En este caso, si ustedes miran, ¿sí? No tenemos muchas especies químicas repetidas, ¿sí? Ven que hidrógenos los tenemos solo de acá. Acá tenemos, digamos, lo que son los bromos, que este está repetido pero del mismo lado. Ahí veremos qué hacemos. Pero no hay nada repetido de un lado y de otro como para poder anular o simplificar. Así que queda así, ¿bien? Entonces ahora lo que tenemos que hacer justamente es volver a plantearnos la ecuación de arriba con todas las especies enteras, ¿sí? No ionizadas. Y poder ir buscando referencias en lo que a nosotros nos quedó de qué número tendrían adelante las especies químicas, ¿sí? Así que bueno, a ver, nos vamos a ir con esto. Fíjense lo siguiente, vamos a ir buscando pautas. A ver, empezamos por acá. Tenemos 10 bromos negativos, fíjense. Los 10 bromos negativos parecerían cuadrar con quién, fíjense ahí. 10 bromos negativos estaría cuadrando con esta especie de acá. Si quiero tener 10 bromos negativos es porque esta especie debería tener acá 10. Después acá tenemos que ver con esto porque ven que acá tenemos 12 hidrógenos en realidad. Así que puede que esto lleve un 12. Miren, esto es muy común que a ustedes les pase, ¿sí? Que van a ver que es como que tienen... Puede ser como 2 campanas quizás para poder resolver el ejercicio. Porque ven que lo que acá me sugiere es que tendríamos que poner 10 bromos, pero a su vez tendríamos que poner 12 hidrógenos. Entonces tenemos 2 opciones, ¿sí? Quizás pueden ser que los 12 hidrógenos estén distribuidos entre este y esta especie química, ¿sí? O puede ser que quizás tengamos que poner 12 de esto directo. Esto no lo vamos a evaluar. Vamos a poner un 10 y después vemos a ver qué campana tocamos. Pero bueno, se supone que la idea es que en todo el lado de la izquierda, que es reactivos, tiene que haber 12 hidrógenos positivos distribuidos, ¿sí? Bueno, a ver qué más tenemos. Bueno, después tenemos a nivel de lo que son los bromos, oxígeno 3 negativo. Fíjense que tenemos acá un 2, ¿sí? Y no mucho más. Lo que por ahora estamos ignorando, vamos a dejarlo pintado así en rojo, así después lo pensamos, es el tema de los hidrógenos. Porque hay que ver que los hidrógenos tienen que estar distribuidos entre esta y esta especie, ¿sí? Díganme si hasta acá hay alguna pregunta. Bueno, sigamos. Nos vamos a ir a la parte de lo que son los productos, ¿sí? Tenemos el tema de lo que son los bromos, ¿sí? A ver, acá estaríamos teniendo, aparentemente, fíjense, 5 bromos negativos, un bromo negativo más, ¿sí? Esto hay que ver cómo lo evaluamos, si ponemos 6, si ponemos 5, según cómo nos haya quedado de este costado. Y después tenemos acá las aguas, que esto no hay mucha duda de que tienen que ir 6, ¿sí? Bien. Bueno, síganme hasta acá entonces. Vamos a pintar esto también, que es lo que tenemos que realizar. Bueno, acá viene una parte que es la parte más artesanal, que es justamente pensar en las especies que dan duda, que son quizás las que tenemos como 2 campanas, y las especies de las cuales no tenemos referencia,
Fíjense que, por ejemplo, en lo que es el cloruro de potasio, ¿sí? Nosotros no tenemos una referencia acerca de qué cantidad va. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Le vamos a tener que poner un número quizás artesanal para que nos quede cuadrado con el otro. ¿Me explico? Entonces, fíjense lo siguiente. De lo que no teníamos dudas es que este bromo oxígeno 3 tenía que llevar un 2 adelante. Esto era bien claro. Entonces, fíjense lo siguiente. Si acá nosotros tenemos que tener 2 potasios, ¿qué pasa del lado de acá? Tiene que haber 2 potasios. Entonces, este 2 sí o sí va a tener que estar. Se lo pongo acá en verde como para que ustedes se acuerden que lo pensamos nosotros, ¿sí? Cuando no tenemos referencia, sí o sí se tiene que pensar artesanalmente. Que no haya referencia no quiere decir que lleve un 1. Y después, si tenemos 2 campanas, eso ahora también lo vamos a evaluar nosotros viendo como el tanteo, ¿sí? Bueno, estamos hasta acá. Bueno, revisamos entonces ya potasios. Vamos a revisar ahora cloros, que es quizás lo más fácil. Fíjense ahora en lo siguiente. Si nosotros acá ya sabemos que tenemos que tener 2 cloros, ¿qué pasa del lado de acá? Este que también nos había quedado medio vacante sin referencia. Sí o sí, esto tiene que llevar un ¿qué? Un 2. Se los pinto acá en verde también. Bueno, y fíjense lo siguiente, cómo nos viene quedando acá los números de este lado, que pareciera que ya están todos definidos, aparentemente. Mírenme. Tenemos, a nivel de lo que son los hidrógenos, fíjense que en total, ¿qué hicimos? Distribuimos, 12 hidrógenos. Distribuimos 10 hidrógenos acá, 2 hidrógenos acá. O sea que esto ya lo estamos aplicando, ¿sí? Y por otro lado, a nivel de los 10 bromos ya los distribuimos los 10, a nivel de los 2 ya pusimos los 2. Bueno, ¿qué es lo que nos quedaría acá pendiente? El tema de los bromos de la derecha, que es lo único que todavía no definimos. Fíjense cómo viene a nivel de lo que son los bromos de acá. Estaríamos teniendo 10 bromos de este lado, ¿sí? Más otros 2 bromos de acá. O sea, estaríamos teniendo 12 bromos en total, ¿sí? Entonces ahora lo que nos quedaría acá, fíjense, es poner ¿qué cosa? Un 6. Que fíjense que también nos cuadra con esto. Teníamos 5 bromos más un bromo 2 más. Nos quedarían 6 bromo 2. Bueno, una vez que se llegó acá a esta instancia, hacemos la siguiente evaluación. Si ustedes miran estos números, van a ver que todos estos números son múltiplos de 2, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en este caso? Hacemos una simplificación. Entonces, a todos los dividimos por 2. Fíjense que la primera especie va a quedar con un 1. La segunda especie va a estar en este caso quedando con un 1. Esta especie de acá estaría quedando con un 5. Esto con un 3. Este con un 3. Y este con un 1. Chequenlo, a ver si todo lo evalúan bien, si sienten que algo les quedó raro. Y ahora los leo en el chat, que me parece que me había sonado hace un ratito. Bien, acá veo. Leo la pregunta, ahora me dicen si hay alguna duda más de esto. Dice, ¿una misma especie química también debe tener la misma cantidad de moles para cancelarse? Ejemplo, que bromo 2, sí, exacto, como vos decís. Igualmente, capaz no está bien dicho la palabra número de moles. El número de moles, acordate que es lo que yo tengo acá adelante, ¿sí? Pero sí, a nivel de lo que yo tengo de cada uno de los elementos, tiene que ser exactamente igual. Y la carga también tiene que ser la misma. Bueno, chicos, revisen a ver si hay alguna duda. Yo mientras estoy chusmeando a ver si las cantidades de todo está bien. Me parece que sí. Si algo le quedó distinto, me dicen. Bueno, vamos a ir pasando, entonces así podemos hacer un poquitito más, porque son ejercicios muy largos, ¿sí? Bien. Bueno, dudas, cualquier cosa me va a ir escribiendo, yo cuando puedo los leo. Nos vamos a ir a un ejercicio, sí, de reacciones químicas. Ven que son todos ejercicios medio largotes justo con los que arrancamos, pero bueno, así arranca el examen. Bien, me dice lo siguiente. Dice, ejercicio de reacciones químicas, ¿no? Se hacen reaccionar 3 moles de propano con suficiente cantidad de oxígeno según la siguiente reacción. Bueno, bien clásico de reacciones químicas, nos dan la reacción química, nos dan en este caso los moles de propano que se ponen a reaccionar. Y dice, indique sin decimales el rendimiento porcentual de la reacción si se obtuvieron 160 gramos de agua. Bueno, esto como yo les decía, lo ignoran porque no es algo que hayamos hecho nosotros y que esté revisado, ¿sí? Bueno, atención con lo siguiente, nosotros queremos saber el rendimiento porcentual y ya tenemos de dato lo que se obtuvo de nuestro producto. Más allá de que tenemos de dato lo que pusimos a reaccionar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros?
primero lo que vamos a calcular es lo que se tendría que haber formado de agua, porque acuérdense que el rendimiento tiene que ver con justamente ese porcentaje que efectivamente se logró formar de nuestros productos. Entonces, como ya sabemos lo que se formó de verdad, lo que tenemos que hacer es una comparativa con lo que se tendría que haber formado. Entonces vamos a apuntar a eso. Lo que nosotros tenemos de dato es que se utilizan 3 moles de propano, que es esta especie química que les dan acá. Y lo que nosotros vamos a querer calcular entonces para sacar la referencia justamente es la cantidad de gramos de agua que se deberían haber formado. Cuando hablo de lo que se debería haber formado, estoy hablando justamente de lo que se debería haber formado con un rendimiento perfecto, que es bajo un rendimiento del 100%. Es decir, si la reacción hubiese sido perfecta y todo mi reactivo se hubiera transformado en producto, es un rendimiento del 100%. Y eso es lo que nosotros podemos calcular. ¿Cómo se hace para calcular esto en reacciones químicas? Más allá de plantear la pregunta, que sería el piso de nuestra regla de 3, que es no menos importante, tenemos que basarnos en la parte de arriba de la regla de 3 con referencias que hablen de lo mismo. Esta es la manera correcta de armar una regla de 3. ¿De dónde voy a sacar esas referencias? Esas referencias, bueno, van a hablar de lo mismo que abajo, por eso es importante nuestro planteo, pero a su vez de eso, ¿de dónde la vamos a sacar? De la reacción balanceada. Fíjense que cuando miramos la reacción química, lo que podemos ver es lo siguiente. Fíjense que del propano, según la reacción química, se está colocando un mol, porque el propano no tiene ningún coeficiente estequiométrico delante. Entonces, lo que me dice es que cuando se coloca un mol de propano, lo que se forma, fíjense, es cuánto de agua. Ahora, 4 moles, ¿sí? Estos 4 moles, ¿cómo hacemos para traducirlo a gramos? Tenemos que sacar de la tabla lo que vendría a ser la masa molar del agua, que esto se saca sumando las masas de cada uno, ¿no? Fíjense, el hidrógeno tiene una masa de 1 gramo y tenemos 2 hidrógenos, por ende vale 2. Y le sumamos la masa de 16, que es la del oxígeno, ¿sí? O sea, cada mol de agua tiene 18 gramos. Si acá lo que vemos que se forman son 4 moles de agua, tenemos que hacer 18 por 4, que a ustedes les va a dar 72 gramos. Díganme si me van siguiendo. El planteo vendría a ser lo siguiente. Si según la reacción química balanceada, cuando ponemos un mol de propano, se me formarían 72 gramos de agua, ahora que pongo 3 moles de propano, ¿cuántos gramos de agua se me van a formar? De vuelta, ¿esto qué es? Esto es el agua teórica, ¿sí? Técnicamente debería darme más grande a lo que finalmente obtuve, porque evidentemente la reacción tiene un rendimiento más bajo. Bueno, la regla de 3 se resuelve multiplicando en cruz, 3 por 72 dividido 1. Fíjense que la masa teórica que se tendría que haber formado del agua es justamente de ¿cuánto? De 216 gramos. Evidentemente, bueno, más chico que lo que se formó verdaderamente. Entonces, ¿qué hacemos ahora para calcular el porcentaje de rendimiento? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer así. Si 216 gramos de agua se nos formarían con un 100% de rendimiento, porque esto se basa en la reacción estequiométrica balanceada, ahora que se nos formaron, fíjense, 160 gramos de agua, ¿cuál es el rendimiento porcentual por el cual se formó esto? ¿Sí? Y ahí les queda 160% dividido 216. Bueno, la cantidad de cifras significativas, acá ustedes la evalúan, ¿sí? Si ven que ustedes siempre trabajaron a lo largo de la cursada con lo que serían 3 cifras significativas, fíjense que el número que da es verdad que es este, ¿sí? Pero bueno, si yo a uno les pide usar 3 cifras significativas, las cifras significativas son el 7, el 4 y a lo sumo el 0. Pero ¿qué pasa? Como después del 0 viene un número que es 5 o más, que en este caso es el 7, esta cifra la tendría que redondear hacia arriba y les quedaría 74,1. ¿Sí? Esa sería la manera correcta de redondear. No sé si ustedes usaron esa durante la cursada, pero bueno, léanse bien, vieron la especificación que les da al principio del examen, ¿sí? Y de última, si no lo preguntan, si es algo conceptual que no lo saben, ¿sí? Así sería el ejercicio. Upa, perdón, se me fue. Bueno, chicos, lo chusmean y me preguntan. Profe, Sí. no me quedó claro de dónde sacaste el 72 gramos de agua. Bien, el 72 gramos de agua salió de la tabla. Fíjate que cuando vos buscas al agua, vos vas sumando la masa de cada uno. El hidrógeno la masa molar. tiene una masa de 1, ¿sí? El oxígeno 16. Entonces, primero sacamos la masa del agua, que sería 1 por 2, que me da 2, más 16. Entonces, la masa de un mol de agua son 18 gramos. ¿Sí? Esto sale de la tabla.
Y después, como vos tenés un 4, que son 4 moles, esos 18 gramos lo multiplicas por 4 y ahí se gasa el número 72. Ujú. ¿Sí? Esto es todo de la tabla. Ah, sí, ahora sí entendí. Gracias. Lo dejo acá especificado igual por si alguien después le da duda. Lo pongo Profe, acá como en colorcito. ¿me podría decir que me aclare un poco sobre medios básicos? Porque acá no sé si estará bien lo que he escrito, que en medio ácidos en reacciones de reversibles agrego aguas a quien tiene más oxígenos y luego agrego al otro miembro el doble de oxígenos. Diré. El doble de OH, sí, está bien. En el caso del medio básico, ¿sí? No es lo que más se está tomando, pero sí. En este caso hicimos de ácido porque, bueno, es lo que estaba en el examen. Vieron que el ejercicio de redox es eterno. Entonces, bueno, por eso priorizamos uno que es el que más se toma y es el que salió acá. Pero está bien el concepto. Sí, es así. Por eso ven que acá esto es específico para esta reacción que es en medio ácido. ¿Sí? Después hay una parte que va a ser muy común, que es la parte de ionizar, pero sí en esa parte es distinto si es en medio básico. Eso sí ténganlo en cuenta. Pero está bien el concepto que me decís. Entonces, agrego aguas a quien tiene más oxígenos. Exacto. Y después el doble de OH del lado contrario. Ok, profe, gracias. No, de nada. Bien. Eso después cualquier cosita, si alguno más tiene duda de eso, en otra clase ya se verá. ¿Sí? Bueno, chicos, bien. Bueno, vamos a ir entonces con este ejercicio a ver un poco de lo que es geometría y estructura de Lewis, ¿sí? Vamos a intentar enganchar el ejercicio 4 y 5 del examen como para poder verlo en conjunto y repasar el concepto, ¿sí? Bueno, leemos los dos a la vez. Dice, el ejercicio 4 les da dos compuestos, ¿sí? El trióxido de azufre y el agua, y les dice, indica en el recuadro, se ve que les da un recuadro, la geometría molecular del compuesto no polar, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Por el otro tenemos en el ejercicio número 5, escriba la estructura de Lewis de, este es el ácido sulfúrico, ¿sí? Les da ahí la fórmula química. Bueno, ¿qué les sugiero? A ver, en el caso podemos hacer las estructuras de Lewis de los dos, si ustedes quieren, como para verlo un poquitito. Pero bueno, acuérdense que cuando estamos hablando de compuestos que tienen geometría no polares, justamente los que tienen geometría no polar son aquellos que el elemento central tiene todos sus electrones compartidos. Eso es la característica principal. Entonces la realidad es la siguiente, si yo ya me imagino al agua, que es un compuesto bastante clásico, el agua tiene oxígeno en el medio, hidrógeno, hidrógeno. ¿Qué pasa? El hidrógeno siempre lo que está haciendo en realidad es enlaces covalentes simples. Entonces si uno se imagina el oxígeno en el medio y ya sabe que solo está haciendo un enlace covalente simple para cada lado, ya sabemos que el oxígeno, que es el elemento central, tiene electrones sin compartir. Entonces yo ya que determino en este caso que el agua es un compuesto polar, o sea que ya sabemos que no es el agua del que me están preguntando, ¿sí? Entonces sí o sí la estructura de Lewis que vamos a tener que hacer es la del SO3, que va a ser el no polar, porque van a ver, ahora lo hacemos, pero van a ver que el azufre tiene todos sus electrones compartidos, y eso justamente hace que sea no polar. Y después sí puede ser que necesitemos la Lewis para determinar qué geometría tiene, ¿sí? Pero bueno, ya sabemos que la del agua, salvo que ustedes no se aviven, no vale mucho la pena hacerla. En todo caso, lo hacen en una hoja borrador y listo. Tampoco es una Lewis tan compleja. Bueno, y por un lado el 5 es directamente hacer una Lewis. Entonces, si les parece, les voy a dejar de compartir acá un momento. Nos vamos a ir a un Paint. Hacemos la Lewis de los dos. Y nada, después vemos a ver qué geometría es la que cuadra entonces con el trióxido de azufre. Bueno, les dejo de compartir. Esto probablemente el video no salga. Van a ver directamente las Lewis ahí marcaditas. A ver si me permite compartir. Bueno, les voy a compartir un momentito ahí como toda mi pantalla. Muy bien, vamos a compartirles acá un momento. Bueno, acá, ahora sí que no los voy a poder leer por un ratito. Denme lo que sí una señal para ver si les apareció el Paint. Sí. Perfecto. Bueno, SO3 y después nos vamos a los números quedaron medio grandotes, así no tengo que poner la minúscula. Pero bueno, acuérdense que siempre los subíndices no van así de grandes, ¿sí? Bien, es nada más para que se acuerden cuál era la estructura. Bueno, las dos son estructuras del tipo covalente, ¿sí? Entonces, distribuimos los elementos, ¿sí? Siempre el elemento diferente lo ponemos en el medio, en este caso sería el azufre, y lo rodeo del elemento repetido, que en este caso son los oxígenos, ¿sí? Bueno, una vez que lo tenemos así, empezamos a colocar los electrones un poco a conciencia, ¿sí? Ya imaginándome los tipos de enlaces que van a hacer, ¿sí? Si pensamos en el azufre y en los oxígenos, todos son iguales, los tres son del grupo número 16,
¿sí? O sea que tienen 6 electrones alrededor. Entonces, ¿qué es lo que yo ya me imagino? Evidentemente, los enlaces que van a predominar son enlaces covalentes dobles, justamente porque a cada uno le está faltando 2 electrones. Entonces, ponele que elegimos uno de los oxígenos, vamos a elegir el de abajo, por una cuestión de prolijidad, me parece a mí. Si yo pienso en el azufre tiene 6 electrones, necesita que le compartan 2. Y suponemos el oxígeno de abajo tiene 6 electrones, también necesita que le compartan 2. Entonces, ¿qué se me ocurre acá? Acá podemos hacer un enlace covalente doble entre el azufre y el de abajo. Acá en el azufre, ponele que lo podemos hacer, vamos a hacer así como crucecitas los electrones. ¿Sí? Así. Esto vendría a ser un enlace covalente doble, ¿sí? Le pueden hacer los redondelitos si quieren, acuérdense, cada redondelito, ¿sí? Engloba a un par de electrones, uno y uno, ¿sí? Y si no, lo dejan así bien prolijo como para que se entienda que se comparten, ¿sí? Pero bien con prolijidad, que los electrones que estén en el medio sean justamente los del enlace, ¿bien? Entonces, en estos casos estamos mostrando un enlace covalente del tipo doble. El azufre, que ya tenía 6, aunque no se lo dibujé todavía, le comparten 2, queda con 8. El oxígeno, que ya tenía 6, le comparten 2, queda con 8. Quedó regio, listo. Ahora, ¿qué pasa? El azufre ya está lleno, pero todavía es como que tiene que llenar los 2 oxígenos que tienen los costados, que tienen 6. Perdón, pero no se ve la imagen. ¿No se ve? Yo sí la veo. Yo también lo veo. Sí, salvo si querés podés salir y volver a entrar. Viste que la reunión está abierta, no te tengo que aceptar. Si querés probar por las dudas. Ahora sí, ahora sí. Ah, bueno. Ahí sí, perfecto. Bueno, me alegro. Bien. Bueno, lo que les decía entonces, este azufre ya está lleno. Entonces la idea es que no los oxígenos le compartan, porque la idea es que llegue justito a 8, que no se me pase. Ahora, como tengo que satisfacer, digamos, la demanda de los otros 2 oxígenos, ¿qué es lo que hacemos? El azufre le comparte, pero los oxígenos no. Entonces, ¿dónde dibujamos a los electrones de los oxígenos? Fíjense así. Le dibujo los 6 electrones, pero justamente en el lado que no comparte con el azufre. Esto tiene que ser claro, chicos. Si no es claro, bueno, inténtenlo hacerlo otra vez hasta que lo sea. ¿Sí? Esto de última acá me quedó un poquito espaciado, lo podemos pegar un poco. ¿Ven? Tipo así. Ahí va. ¿Sí? Pero que sea claro que el oxígeno no le está compartiendo. Ahí va. Así sería la estructura de Lewis. Y fíjense que justamente esto un poco que solventa lo que nos decía. Nos quedó como una estructura de Lewis que es del tipo no polar, ¿sí? Porque ven que todos los electrones del azufre están compartidos, ¿sí? Bueno, ahora lo que ustedes van a ver, yo después en el... Bueno, recién estaba en la pantalla, pero ahora estoy en el Paint, así que no podemos compartir todo junto. Les dejé una tablita en la que ustedes pueden ver exactamente, según la cantidad de electrones compartidos que tiene el elemento central y los no compartidos, cuál es la geometría molecular que le corresponde. Esta geometría vendría a ser la que se llama como triangular plana. No sé si ustedes la vieron exactamente con ese nombre. Triangular plana. Capaz la vieron directamente como triangular. Eso obviamente solvéntense en la teoría que ustedes les dieron acá. Que esto es lo que corresponde con ¿quién? Con 3 compartidos, ninguno sin compartir. ¿Sí? Acuérdense que esta tablita, ¿sí? La de la geometría, nosotras siempre la leemos en base al elemento central, ¿sí? Según cuántos comparte el elemento central a nivel de electrones y cuántos le quedan libres, esa es la pauta, digamos, para poder determinar eso, ¿sí? Así que este sería el tipo de geometría que le corresponde. Después la pueden chequear en la tablita, igual que yo se las dejé ahí como compartida. Bueno, vamos a hacer la otra Lewis, que esta era la consigna del ejercicio 5. Estamos metiendo como dos juntas a la vez. ¿Cómo hacemos la geometría de estas que vendría a ser un oxosal? ¿Sí? Uno de los compuestos como más comunes que les aparece. ¿Sí? Siempre primero lo que hacemos es colocar al elemento no metálico, que no sea ni el hidrógeno ni el oxígeno, que sería como el central en el medio. Y eso siempre lo rodeamos de los oxígenos, ¿sí? En este caso vendríamos a tener 4, así que lo rodeamos de los 4 oxígenos, ¿sí? A los costados siempre empezamos, después metemos uno arriba o hacia abajo, en este caso, bueno, por los 4 costados. Bueno, y por último, siempre los hidrógenos, esto es importante, ¿a quién se los voy a enganchar? A los oxígenos. Entonces, metemos uno por acá, supónganse, metemos uno por acá. Siempre la distribución es lo primero que hacemos, es lo fundamental, porque si esto queda mal distribuido, después ustedes se van a volver locos para hacer una Lewis que no les va a salir porque los elementos están mal puestos, ¿sí? Ahí va. Muy bien. Una vez que esto ya está, ahora sí empezamos a pensar en los enlaces. Mi estrategia, porque es a mí lo que quizás más sencillo me sale, es siempre empezar por los hidrógenos y trabajarlo como en relación de simetría. Porque ven que es una molécula bastante simétrica a nivel de los costados y arriba y abajo. Entonces, arrancamos por los costados.
Los hidrógenos, como medio charlamos un poquito antes, siempre van a estar haciendo enlaces covalentes del tipo simples, ¿sí? Así. Porque siempre tienen un electrón y acuérdense que el hidrógeno es una de las excepciones que solo quiere un electrón más, o sea, busca llegar a 2. Entonces, ¿qué es lo que necesita el hidrógeno? Un enlace covalente simple. Una vez que eso ya se pensó, me voy a los oxígenos que tienen a sus costados. ¿Qué pasa? Esos oxígenos son grupo 16, tiene 6 electrones en el último nivel de energía. Como quiere llegar a 8, le faltan 2, pero ven que ya le compartieron 1. Entonces, ¿qué falta? Tienen que compartir 1 más. Entonces, ¿qué hago con estos oxígenos? A estos oxígenos lo que les va a interesar es justamente hacer un enlace covalente simple ¿con quién? Con el elemento central que vendría a ser el azufre. Ven que ahí ya le terminé de dibujar todos los electrones a los oxígenos, a estos dos, porque ya definí lo que van a hacer. Enlace covalente simple acá, enlace covalente simple acá. Obviamente tenemos que mostrar acá que el azufre también les tiene que compartir un electrón a cada uno. ¿Sí? Porque si no, bueno, no les sirve la negociación. Bien. Bueno, chicos, y ya una vez que esto lo determinamos, ahora sí nos vamos a pensar más el central con el elemento de arriba y de abajo. De vuelta, el azufre es grupo 16. En estos casos ya está haciendo un enlace covalente simple, por ende tiene 6, pero ya está quedando con 8. O sea que ya está lleno. Entonces, ¿qué me pasa? Un poco parecido al anterior. Lo que vamos a hacer es lo que se llama un enlace del tipo dativo, ¿sí? Entonces, el azufre le va a compartir un par de electrones al oxígeno de arriba, un par de electrones al oxígeno de abajo, y justamente, ¿qué hago? Completo ya ahí a todos mis oxígenos. Entonces, a los electrones de los oxígenos de arriba y de abajo, ¿dónde los ubico? En el lado no común, que se entienda bien que no le estamos compartiendo el azufre. Y de vuelta a lo que yo decía antes, si ustedes los hacen así como redondeados, los redondean. Si no los hacen así con redondel, porque no les explicaron de esa forma, lo hacen prolijo, que se entienda bien quién comparte y quién no comparte, ¿sí? Porque si no se los pueden tachar por una cuestión de inconsistencia porque no es claro, ¿sí? Aunque lo hayan pensado bien. ¿Me lograron interpretar? Bueno, muy bien. Esperen que les voy a volver a compartir ahí. Así releemos las consignas porque si hay alguna pregunta de esto. Ahí veo un pulgar arriba. Bueno, me alegro. Muy bien. Bueno, les voy a mostrar un momentito esta tabla que yo se las voy a dejar pegadas acá. Por ende se va a ver también en el video. ¿Sí? Ven que, bueno, acá yo les puse los nombres que esto evidentemente lo fuimos sacando de la teoría que ustedes me daban, que lo llaman más triangular plana. También puede ser que le hayan dado en vez de triangular plana, plana trigonal. De vuelta, yo les dejé acá como las dos variantes. Esto es un material que también es de la UBA, pero quizás había sido UBA 21, no recuerdo. Ustedes fíjense específicamente cómo se los dieron en la teoría, ¿sí? Quizás igual se los toman porque son todos nombres que refieren a lo mismo, pero siempre intenten adecuarse lo más posible a su tipo de cursada, ¿sí? Así que bueno, en este caso, más allá de que nosotros hicimos la estructura de Lewis del trióxido de azufre, ¿sí? Realmente lo que ustedes necesitan nada más es ver el tipo de geometría molecular que tiene. Entonces, ¿su respuesta cuál va a ser? Triangular plana. Y no más. Eso es todo lo que van a presentar, ¿sí? Y después en el ejercicio de abajo, que acá sí les pide justamente la estructura de Lewis, ahí presentan lo que acabamos de hacer. Ahora yo le voy a pegar las imágenes, así también les salen en el video, porque si no se van a quedar sin eso. Y aprovechamos estos minutos por si me quieren preguntar algo de lo que estuvimos viendo, ¿sí? Les voy a pegar acá las imágenes. Yo tengo una pregunta. Decime. Si en vez de hacer los puntitos y X, así, y lo hago con las líneas, cuando los elementos no son compartidos, ¿se le pone algo o no? ¿O nada? Bien, para. Si vos lo haces con líneas y no con puntitos, pi, eso no es una estructura de Lewis, y eso es lo que se llama una desarrollada. Así que ojo con eso. Yo a lo que me refería es que en algunos casos, espera que te lo marco acá, pasa esto, ¿ves? Además de hacer esto, ustedes hacen así. No sé si algunos se lo explicaron así, ¿ven? Hacen... a ver si me llegan a ver. ¿Se ve esto? ¿El redondelito que hice? Sí, se ve. Se ve. Bueno, en algunos casos ustedes hacen esto más esto, ¿sí? Las dos cosas a la vez. Uy, está como la pantalla media trabada. Bueno, pero nunca en una estructura de Lewis ustedes pueden no hacer los electrones, ¿sí? Siempre tienen que estar las dos cosas. Esperen que se trabó. A ver, ¿ustedes están viendo la imagen? Yo lo veo un poco trabado. A ver. Ahí está. Bueno, ¿lo llegaron a ver? A esto me refiero. Ustedes
a lo sumo le pueden poner como extra, si se los explicaron así en clase, hacer un redondel alrededor de los electrones, ¿sí? Pero no hacer los electrones, eso ya es no hacer estructura de Lewis. Si ustedes solo hacen rayita cuando se comparten los electrones, esto va a ser una desarrollada, que no es Lewis, ¿sí? Así que Lewis sí o sí tiene que tener eso. Bien, les voy a pegar acá, la otra sí también la tienen. Así les queda acá en el video por si después alguno solo ve directamente el video. Muy bien. Les dejo acá, como les decía antes, en el ejercicio anterior ustedes solo les pide el tipo de geometría, ¿sí? No les pide que hagan la Lewis, pero probablemente ustedes la tengan que hacer aunque sea en el borrador, aunque no la entreguen, porque si no es como que no van a saber qué tipo de geometría tienen. Entonces por eso también se las dejo. Pero acuérdense de que la respuesta del ejercicio de arriba no es la Lewis, es esto, triangular plana o plana trigonal, o bueno, como la hayan visto exactamente en su teoría. ¿Bien? Profe, una pregunta, ¿cómo podríamos memorizarnos la tablita de geometrías? Porque yo lo encuentro muy complicado, la memorización, y no encuentro ni una relación. Mira, pasa un poco así como vos decís, ¿viste? Yo no encontré ninguna regla memotecnia como para facilitarles, ¿sí? Realmente. No hay tantas cosas teóricas, me da la sensación a mí, para lo que es el examen, ¿sí? Esta lamentablemente es una de las cosas que se toma y que es así bien bien teórico. Así que bueno, sí lo pueden asociar, bueno, plana trigonal, porque ven que tiene como una estructura de triángulo, pero más allá de alguna asociación como muy burda, no sé, no tengo ninguna. Si la encuentran, me la cuentan, pero yo la verdad que no tengo ninguna. Bueno. Bueno, chicos, esperen, vamos a detener acá ya lo que es la grabación de la clase de hoy. Esperen, vamos.